comienzo, mis hermanos, contándoles algo que conocí hace unos años, ya unos bastantes años, atendiendo un paciente, bueno, en medio de la consulta y de muchas cosas, me contó que empezó a llorar, pues los ojos se le aguaron, salieron lágrimas. Me contó, yo nunca lo había visto, que la mamá tenía mucho favoritismo, predilección por la hermana de él, y que entre la mamá y la hermana lo tumbaron, le quitaron todo, hicieron una serie de movimientos no legales, no ilegales más bien, para poder lo dejaron al hombre pelado, como decimos. A mí me extrañó eso mucho en esa época. Yo no era creyente, no sabes, se me hacía raro. ¿Y cómo así que la mamá y la hermana? Pues yo no sabía en esa época que el corazón del hombre es perverso, que es engañoso y que es perverso. Hoy sí lo entiendo claramente, como lo entienden ustedes también. Entonces, bueno, esto es una historia que no es rara para nosotros. Ejemplos como este hay miles y miles y millones en todo el mundo. Todos los días hay noticias sobre lo que es el favoritismo y todo lo que implica. O sea, el favoritismo es un pecado que es muy dañino y muchas veces es pecado asociado con delito. De esto sabemos aquí bastante en Colombia, ¿cierto? Del favoritismo asociado con delito. Pero el asunto también es que el favoritismo es un pecado que no solo se ve en el mundo, sino que se ve en la iglesia también. Se ve en la iglesia. En la iglesia primitiva ya se practicaba el pecado del favoritismo. A lo largo de toda la historia de la iglesia se ha venido practicando también el pecado del favoritismo. Y en el día de hoy en día, en la iglesia de hoy, en el mundo entero, se practica el pecado del favoritismo. Acompáñenme a la lectura del texto de hoy. Acompáñenme, vamos a Santiago, capítulo 2, versículos 8 al 13. Santiago, capítulo 2, versículos 8 al 13. Dice la palabra así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hagamos una oración, hermanos. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu gran salvación, porque, Señor, siendo nosotros merecedores de la condenación eterna, tú nos diste la vida eterna, bendito Señor, y por eso podemos estar hoy aquí congregados y venimos a alabarte, a adorarte, Señor, a que tu nombre sea exaltado, que tú seas glorificado, bendito Señor. Y yo te pido hoy, Espíritu Santo, como siempre te pedimos, te damos gracias, Señor, Espíritu Santo, porque necesitamos de tu iluminación, del ministerio tuyo de iluminación. Te pedimos que ilumines nuestras mentes para entender tu palabra, pero no solo para entenderla, sino también para aceptarla, para obedecerla, para someternos a ella. Te pido, Espíritu Santo, en el día de hoy que la iglesia sea edificada, bendito Señor, y que tú seas glorificado. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, hermanos, en el capítulo 2 de la epístola de Santiago,
trata en la primera parte del capítulo 2 de Santiago, de los versículos 1 al 13, trata del pecado del favoritismo, pero lo trata ligado a otros temas. En los versículos 1 al 4 trata el favoritismo ligado con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 5 al 7 lo trata ligado con la elección de Dios. Y los versículos 8 al 13, que es los que vamos a ver hoy, está ligado con la ley. O sea, el favoritismo y la ley, que es lo que vamos a estudiar hoy. El favoritismo, la relación que hay entre el favoritismo y la ley. Y vamos a ver 3 aspectos de esta relación que hay entre el favoritismo y la ley. El primero es que el favoritismo está en contra de la ley. El segundo es el favoritismo es condenado por la ley. Y el tercero es quien practica el favoritismo será juzgado sin misericordia por la ley. Entonces vamos a ver el primer aspecto. El favoritismo está en contra de la ley real. Vamos al versículo 8. Leo aquí, Santiago 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Aquí empieza diciendo, si en verdad cumplís la ley real. El sí es condicional, esto es una cláusula condicional. O sea, si en verdad lo estás cumpliendo, la ley real es una cláusula condicional. Y dice aquí la ley real. Pero entonces, ¿qué es la ley real? ¿Por qué se le llama la ley real? Porque esta ley es dada por Dios, es dada por el rey. También se le llama ley real porque es la que gobierna, la que rige todas las demás leyes. Se le llama también por eso la ley regia o la ley suprema. En esto consiste la ley, por eso se llama ley real. Jesús enseñó que del cumplimiento de los 2 primeros grandes mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a ver eso entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Acompáñenme a Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Leamos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces tenemos aquí el primer grande, amar a Dios. Es el primero más grande de los mandamientos. Y el segundo, vamos a verlo, acompáñenme a Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí están estos 2, los más grandes mandamientos. En la sección que vamos a ver hoy, el énfasis está en la segunda parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero los 2 son inseparables, los 2 son absolutamente inseparables. Bueno, ahora entonces acabamos de ver Levítico 19, 18, era evidente que en la iglesia a la que se dirige Santiago, la iglesia de Jerusalén, a los judíos de esa época, estaban quebrantando, ese mandamiento era quebrantado por parte de la congregación. Por eso Santiago se refirió a esto ahí mismo, volvamos a Santiago, capítulo 2, versículos 2 y 3, porque había gente que estaba practicando el favoritismo. Dice así, Santiago capítulo 2, versículos 2 y 3. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
y también entra un pobre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Ahí está muy claro el favoritismo, la discriminación, ya lo había expresado Santiago. Bueno, entonces sigue diciendo versículo 8. Entonces ya vimos, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. Esto quiere decir que cumplir la ley real está conforme, armoniza con toda la Escritura, con toda la palabra de Dios. Y sigue aquí diciendo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios es amor, todos lo sabemos. Dios es amor. El amor viene de Dios. Dios es el que da el amor. Dios es el que da el amor. Dios nos amó primero a nosotros. Nosotros no lo amamos primero a Él. Y hoy nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Y miren lo que dijo, acompáñenme en Romanos 5:5. Romanos 5:5, que ahorita leímos, ¿no? Ahorita el pastor David leyó. Vamos a Romanos, pero solo versículo 5. Romanos 5:5 dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado, quiere decir que rebosa en nuestro corazón. El amor de Dios rebosa en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor es fruto del Espíritu Santo. Y es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que ha puesto ese amor en nosotros. Recuerda en Gálatas, donde dice el fruto del Espíritu Santo es ese amor, lo ha puesto en nuestros corazones, porque se refiere al amor ágape, no es al amor emocional que tenemos todas las personas, sino es el amor de Dios, el amor ágape, y el Espíritu Santo puesto en nuestros corazones, ese amor desinteresado y sobrenatural. Entonces, se menciona todo esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de nuestra relación con Dios, primero que todo, amamos a Dios, ¿cierto? Amamos a Dios. Entonces, porque amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo también. La relación de nuestro amor a Dios refleja la relación queda reflejada en nuestra relación con el prójimo. Si tenemos una relación correcta con Dios, tendremos una relación correcta con el prójimo. Y lo contrario, si no se tiene una relación correcta con Dios, la relación con el prójimo va a ser pues pésima, desastrosa. Bueno, entonces el amor. Pero dice aquí, volvemos a Santiago, amarás. Amarás a tu prójimo, dice, bueno, esto es el amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, bueno, este amor del que ya he hablado tiene que manifestarse. ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo se manifiesta este amor en la práctica, en la vida diaria? La Biblia dice que tenemos que amar a todas las personas sin distinción, amar a todas las personas sin distinción, amar a los creyentes, que nos amemos unos a otros, amar la iglesia, amar a la familia, amar la palabra de Dios, amar sin distinción a las personas. Dice también, ¿cómo más se manifiesta? Sustentando o ministrando las necesidades del prójimo. Jesús lo expresó, eso está en el Evangelio de Mateo. Jesús lo expresó, tuve hambre y me diste de comer, o sea, darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, darle de beber al sediento, visitar a los enfermos, visitar a los reclusos también, y también inclusive dice la Biblia, dice que debemos amar inclusive a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, también dice que debemos amarlos.
debemos amarlos. Y entonces aquí una pregunta, bueno, entonces, ¿y cómo amamos? O sea, ¿cómo amamos a los que nos persiguen, a los que nos ofenden, a los que nos ultrajan? Esto lo expresó muy bien el Señor Jesucristo en Mateo 7:12, no vamos a leer ahí, pero yo les digo, en lo que se conoce como la regla de oro, que dice, ustedes ya seguramente ya están pensando en ella, dice, haz con los demás, hazle a los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Y esto es la ley y los profetas. Entonces, esta llamada regla, Rey de Oro sintetiza toda la esencia de los principios éticos que están contenidos en la ley y los profetas. Bueno, ahora bien, entonces amar al prójimo como a mí mismo. Pero aquí viene otra pregunta, porque el punto que estamos viendo es que el favoritismo está en contra de la ley real. Entonces la pregunta es, ¿por qué practicar el amor al prójimo está en contra del favoritismo? ¿Por qué? Porque al practicar el amor al prójimo no le hacemos daño a nadie. Y practicar el amor al prójimo guarda los mandamientos y cumple toda la ley real. Por eso está en contra. Miren lo que dijo aquí, vamos a lo que dice la Biblia, vamos a 1 Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. La parte muy conocida, todos los casados la hemos escuchado, ¿cierto? Primera de Corintios 13, el día del matrimonio y muchas otras veces. Bueno, Primera de Corintios 13, versículos 5 y 6. Dice, está hablando del amor, de la preeminencia del amor. El versículo 5 dice, el amor no hace nada indebido. Estamos diciendo que el amor no hace daño. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces el amor no hace daño. Y vamos ahora a Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces estamos viendo por qué practicar el amor está en contra del favoritismo. Hermanos, el amar al prójimo es la antítesis de nuestra tendencia pecaminosa a practicar el favoritismo, a tener favoritismo. Es la antítesis, se opone. Y esto es realmente la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Esto habla Pablo en Gálatas 5 y también en Romanos 7. Entonces, detrás de esto lo que hay es esa lucha entre la carne y el espíritu. Pero al amar al prójimo como a nosotros mismos, al cumplir eso, se está cumpliendo la ley, se cumple la ley. Por lo tanto, no le damos cabida al favoritismo. Esta lucha la vamos a tener siempre, toda la vida, mientras estemos aquí, tenemos esa lucha entre la carne y el espíritu. Pero cumpliendo este mandamiento de amar al prójimo, no le damos cabida al favoritismo. Bueno, entonces el versículo 8 comienza diciendo, de Santiago 2:8, empieza diciendo, si en verdad cumplís la ley real, y termina diciendo, bien hacéis. Bien hacéis significa que el amar al prójimo es una obra excelente, es una obra buena, es una obra excelente, es una obra que testifica de que estamos cumpliendo la ley real.
Es decir, en otras palabras, se da buen testimonio. Es una evidencia de quiénes somos realmente. Entonces ahora vamos a ver el segundo aspecto de la relación que hay entre el favoritismo y la ley real. El segundo es que el favoritismo es condenado por la ley real. El favoritismo es condenado por la ley real. Vamos a ver en Santiago 2 los versículos del 9 al 11. Versículo 9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mira aquí la palabra pero aquí hace el contraste, ya empieza a hacer el contraste con lo que acabamos de ver en el versículo 8. El que cumple la ley dice: pero si hacéis acepción de personas, que aquí Santiago asume que en la congregación había personas, era evidente que había personas que estaban practicando el favoritismo, que hacen acepción de personas, y esto indica que era una práctica habitual. Dice hacéis porque era presente en ese momento, pero además era una práctica deliberada y continua, no era un error. Dice, ay, es que no me di cuenta. No, era deliberado y continuo. Esto nos muestra cómo Dios siempre nos hace responsables de lo que hacemos. ¿Y qué es hacer acepción de personas? Hacer acepción de personas es exaltar a una persona basado en apariencias por la belleza o por la riqueza o porque el que entraba lleno de anillos a la congregación y pintoso con túnicas lujosas, ¿cierto? Bueno, hoy no entran con túnicas, pero sí llega gente así a las iglesias. Y eso se trata de un juicio injusto, porque es juzgar según las apariencias. Eso es hacer acepción de personas. Y si hacemos eso, dice aquí en Santiago, dice, cometéis pecado. Cometéis pecado es obrar pecado. Obrar pecado, cometéis pecado. Y viene aquí la consecuencia, quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Convicto qué significa? Culpable. Que somos culpables ante Dios a practicar o a cometer el pecado del favoritismo, culpables ante Dios y transgresores de la ley. Para los rabinos, la palabra transgresor para los rabinos significa rebelión y también significa romper la cerca de la Torá. En estos días vi una ilustración que vi algo bueno, una ilustración que vi, una caricatura, hay una persona así, una cerca aquí que dice mandamiento de Dios, y un tipo que dice, ya estoy cansado, yo me voy a saltar esta cerca, se la saltó, ahí decía mandamiento de Dios, al abismo. Entonces me acordé porque ya había preparado, de los rabinos dice, romper la cerca de la Torá, de la ley. Romper la cerca de la Torá, de la ley. Entonces fíjense, y es que rebelión, es rebelión contra Dios. Y esto viola la ley de Dios, viola la ley de Dios. Hacer acepción de personas viola la ley de Dios. Volvamos a Levítico 19:15. Levítico 19:15. Dice, no harás injusticia en el juicio. Estamos hablando de qué, de juicio injusto, ¿verdad? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, hay juicios injustos y hay juicio justo también. Bueno, eso da para otro tema, pero aquí habla de eso. Entonces se viola este mandamiento que está en la ley, en la Torá, en Levítico 19:15. Bueno, versículo 9. Seguimos Santiago, versículo 10. Dice,
porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Se hace culpable de todos. Aquí empieza a mostrarnos Santiago la unidad de la ley como un todo, como un todo. La palabra porque nos explica, o sea, empieza a dar la explicación de lo dicho en el versículo 9. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley es una unidad básica, es un todo. La ley no se puede fragmentar. No se puede fragmentar, no se puede separar la ley. El que ofendiere en un punto se hace culpable de todos. O sea, un pecado es suficiente para ofender a Dios. Un pecado es suficiente. Y para hacerse culpable y quedar como transgresor de la ley. El pastor John MacArthur ilustra esto muy bien en esto de la ley como un todo. Él dice que es como el martillo y la ventana, que usted coge un martillo y le da un golpe así en un punto, se rompe toda la ventana. Entonces ilustra muy bien lo que dice aquí Santiago. Se hace culpable de todos, se hace culpable de todos los pecados. Bueno, o sea, un pecado viola toda la ley. Seguimos, Santiago, vamos al versículo 11. Versículo 11. Bueno, dice aquí, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Los judíos del tiempo de Santiago hacían distinción entre unos pecados más significativos y otros menos significativos. Algo así como lo que hace la Iglesia Católica, que pecados mortales y veniales. Eso es mentira, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, eso es invento de los hombres. Pero los judíos hacían eso, distinguían nuestros pecados más significativos, menos significativos. Por ejemplo, para ellos el sábado era muy importante, guardar el sábado, eso lo cumplían con un celo extraordinario, era algo importantísimo. Pero, por ejemplo, los mandamientos de no hacer juramentos para ellos era algo menor, era una cosa de menor importancia, y juraban por todo, por el cielo, por la tierra, por encima de la cabeza, pero eran juramentos falsos que no cumplían. Y entonces, al respecto, el comentarista Hiver dijo que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios no es selectiva, que yo no puedo escoger lo que me agrada y descartar lo que no me agrada. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque la ley es un todo y no podemos separarla. Y pregunto aquí, hermanos, ¿será que nosotros hacemos estas distinciones con los mandamientos? ¿O será que tenemos textos favoritos en nuestra lectura, en nuestro estudio? ¿Será que tenemos textos favoritos? O que de pronto, por ejemplo, sí, nuevos cielos y nueva tierra, la resurrección, sí, amén, sí, gracias Señor, claro que sí, es la palabra de Dios, claro que sí, ¿cierto? ¿Cómo nos ponemos? Contentos, con esperanza, ¿verdad? Agradecidos, podemos estar en medio de la aflicción más grande, pero es nuestra esperanza, ¿cierto? Nuestra esperanza, el regreso del Señor, los nuevos cielos, la nueva tierra. Pero con la doctrina del infierno, por ejemplo, pregunta abierta, ¿será que de pronto? Bueno, no, pero pues no es para tanto, pero pues tampoco. Pensemos, cada uno tenemos que examinarnos nosotros delante de Dios, a solas con Dios, y no hacer diferencias entre unos textos con otros. Entonces, en el versículo 11 que acabo de leer dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Dice, aquí mire, Santiago aquí menciona otros dos pecados específicos, el adulterio
y el homicidio. Son mandamientos que son perentorios. Ahí dice claro, no matarás, quiere decir, no matarás, no adulterarás, ¿cierto? Bueno, entonces aquí Santiago en este versículo también está haciendo énfasis en la ley como un todo. Y aquí nos señala también al dador de la ley. El dador de la ley es Dios. La ley no se puede separar, no se puede dividir, porque Dios es indivisible y Él es el que da la ley. Bueno, entonces, ahora viene una pregunta aquí: ¿por qué Santiago menciona el adulterio y el homicidio? Es probable que Santiago tuviera en mente, estuviera usando, haciendo el mismo énfasis o el mismo uso que le dio el Señor Jesucristo al adulterio y al homicidio en el Sermón del Monte, donde aludía no solo al acto externo, al pecado como tal, sino también a la motivación, a lo que hay en el corazón. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dijo, respecto al homicidio, que dijo: a ustedes les fue dicho que no matarás, que si mata es culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Con el adulterio dijo algo similar. A ustedes les fue dicho que no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Ya ha adulterado con ella en su corazón. Bueno. Entonces, bueno, ahora, ¿por qué entonces? Vuelvo a la pregunta, ¿por qué Santiago menciona todo esto? Porque aquí el punto que estamos viendo es que la ley, el favoritismo es condenado por la ley. ¿Por qué lo condena la ley? ¿Y por qué menciona todo esto, adulterio, homicidio? Santiago lo que quiere mostrarnos es la gravedad del pecado del favoritismo, que no es un asunto menor, porque nosotros podríamos tomarlo como un asunto menor, como un pecado menor. Ay, pero qué tanta cosa, pues con eso, pues sí, mi nieto, el mayorcito de mis nietos es mi preferido, ¿y qué? ¿O cuál es el problema? Pues tampoco es para tanto, inclusive racionalizar y sacar lo que obedecemos. Pero mire, yo no robo, no mato, no le debo nada a la DIAN, ¿cierto? No mato, entonces ¿qué cosa con el favoritismo? ¿O será que Santiago está haciendo un escándalo? No está haciendo ningún escándalo. Él lo que quiere mostrarnos es la gravedad de ese pecado, y más allá de eso llevarnos a que entendamos, a que reafirmemos que todo pecado es contra Dios, que todo pecado ofende a Dios. El pecado del favoritismo o cualquier otro pecado ofende a Dios. Es un pecado que no es menor que el pecado de Adán, que catapultó a toda la humanidad al pecado y a la muerte. No es menor que eso. Ahora, aquí no está diciendo que tener favoritismo sea igual que asesinar. O sea, no es que sea igual, por eso dice es como adulterio, es como homicidio. No es que sea igual porque todos los pecados no hacen el mismo daño. Lo que sí quiere mostrarnos Santiago es que el pecado hace daño y que delante de un Dios perfectamente santo somos culpables. Somos culpables de violar la ley. Eso es lo que nos quiere mostrar Santiago aquí en este punto. Bueno, ahora bien, entonces, hermanos, como todos sabemos, los cristianos pecamos, ¿cierto? Los cristianos pecamos, pero no practicamos el pecado, que es diferente. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Pero aquí entonces la pregunta es, bueno, o yo les digo, más que pregunta es, bueno, entonces los que hemos cometido el pecado de favoritismo, los que lo hemos cometido,
¿qué tenemos que hacer? Lo digo así porque de pronto, tal vez haya alguien que no lo haya cometido. Bueno, cada uno su relación con Dios. Los que lo hemos cometido, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, como dice Paola, bajito pero lo escuché. Arrepentirnos, ¿cierto? Tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados, como dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Eso es lo que tenemos que hacer para los que hemos cometido el pecado del favoritismo. Bueno, entonces aquí el énfasis de la exhortación es a que no minimicemos nada y que esto lo llevemos no solo al pecado del favoritismo, sino también a otros pecados como la ira, la impaciencia, la ansiedad, la incredulidad. Igualmente tenemos que tener la misma actitud al respecto, porque vivimos la vida cristiana, como dice R.C. Sproul, se resume en que nosotros los cristianos vivimos en la presencia de Dios, bajo su autoridad y para su gloria. Siempre tenemos que tener eso presente, sabemos para quién vivimos, por quién vivimos y para quién vivimos. Bueno, entonces con esto ya podemos entrar en el tercer y último aspecto, el aspecto de hoy, de la relación entre el favoritismo y la ley. El tercer aspecto es: quien practica el favoritismo será juzgado sin misericordia por la ley. Vamos a ver los versículos 12 y 13, Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13. Leemos así, vamos a ver el 12 primero. Aquí en esta sección Santiago hace una distinción entre dos juicios. Hay un juicio con misericordia para los creyentes y un juicio sin misericordia para los incrédulos. Vamos a ver primero el juicio con misericordia para los creyentes. Vamos al versículo 12. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced. ¿Qué significa? Que lo que hablemos y lo que hagamos tiene que ser congruente. Tiene que haber congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque lo que decimos y lo que hacemos indica realmente cómo está nuestro corazón, cuál es la condición de nuestro corazón. En otras palabras, y siguiendo con el tono de Santiago, así hablad y así haced. No ser solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y bueno, y dice así: como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, como los que habéis de ser juzgados. ¿Qué significa esto? Esto indica, nos está hablando de un juicio futuro irrevocable, que es sí o sí. Está hablando de juicio. En Hebreos 9:27 dice la Biblia: está determinado para los hombres la muerte y después de esto el juicio. Ahora, ¿cómo es ese juicio? Estamos hablando de juicio. Ahora, las Escrituras enseñan claramente que la salvación es por fe. Absolutamente claro, es únicamente por fe. Pero también las Escrituras enseñan claramente que el juicio es por obras. Por eso es que en Romanos 2:6, Pablo escribió en Romanos 2:6, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Los cristianos debemos vivir siempre con la mente, conscientes con la mente de que Dios nos está viendo siempre, de que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros y que vamos a ser juzgados. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, ahí a la izquierda de Santiago.
Hebreos 4:13. Miren lo que dice aquí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, listo. Tenemos que dar cuenta. Dice, los que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2, versículo 12, ha de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, es un hecho que vamos a ser juzgados. Claro, por la ley de la libertad. Bueno, ¿y qué significa eso de la ley de la libertad? ¿Qué es? ¿Qué es la ley de la libertad? Bueno, la ley de libertad de una manera muy general se refiere a toda la palabra de Dios. Santiago alude a ella aquí mismo en la carta de salud. En Santiago 1:25 habla de ella. Vamos ahí a Santiago 1:25. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Bueno, aquí habla de la perfecta ley, la ley de la libertad. Son sinónimos, es lo mismo. La perfecta ley y la ley de la libertad. Pero bueno, no da más detalles Santiago. Entonces, ¿qué es la ley de la libertad? Entonces, el comentarista Leslie Mitton la definió muy bien, a mi entender, la definió muy bien, la ley de la libertad. Dice que es la ley que opera en el corazón del creyente por medio del amor de Cristo. Opera en el creyente por medio del amor de Cristo en el corazón del creyente. Consiste en una obediencia interna, espontánea y gozosa a los mandamientos de Dios, con el fin de agradarle y de glorificarle. Esta es la ley de la libertad. La ley de la libertad no consiste en hacer lo que yo quiero, sino en hacer lo que yo debo hacer. Los cristianos estamos sujetos a la ley de la libertad y dentro de los límites establecidos por la ley de la libertad somos libres. Tenemos completa libertad dentro de los límites establecidos por Dios. Nada de saltar cercas, ¿cierto? Sino obediencia a Dios. Bueno, entonces estamos hablando del juicio para los creyentes. ¿Y qué juicio es ese? De pronto puede haber algo aquí como así, pudiera ser, como qué pasó, pero pues, la Biblia dice que la salvación no se pierde. ¿Cómo así que juicio? Si es verdad, la salvación no se pierde. Como cantábamos ahorita, somos suyos por siempre, ¿cierto? Bueno, entonces este juicio no es para definir salvación, quién es salvo y quién no. Este es un juicio, el juicio del tribunal de Cristo. Pablo lo había dicho a los corintios, todos los creyentes hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Este es un juicio para recibir recompensas. Este es un juicio con misericordia y es para recibir recompensas. Vamos a ver ahora el otro juicio. Vamos al versículo 13. El otro juicio es un juicio sin misericordia. Vamos a leer que es para los incrédulos, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Paremos ahí. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Bueno, entonces estamos viendo el tercer aspecto. Quien practica el favoritismo será juzgado sin misericordia por la ley real. ¿Por qué será juzgado sin misericordia? Porque el que practica el pecado del favoritismo, practicar el pecado es una conducta habitual de la persona. Los cristianos pecamos, pero no practicamos el pecado. El que practica el pecado no tiene ningún arrepentimiento.
peca o peca y se deleita en el pecado y eso sale de su ser facilito. El pecado sale de su ser. Entonces la persona que practica el favoritismo practica también, no solo sino toda una serie de pecados, ¿cierto? Cada cual conoce su lista. Entonces, ¿esto qué es lo que nos indica? Que esa persona no es una persona salva, es una persona que no ha recibido la misericordia de Dios. Si no ha recibido la misericordia de Dios, su vida se caracteriza por ser inmisericordia. Por eso no recibirá misericordia, no recibirá misericordia. Y el incrédulo, indica que es un alma condenada y que comparecerá ante el juicio del gran trono blanco, ante el juicio final, que ahí no hay reversa. Comparecerá ante el juicio del gran trono blanco. Esa es la diferencia, miren los dos juicios. Bueno, entonces, sin misericordia, o sea, él no recibirá misericordia, en vez de misericordia recibirá que la perfecta justicia de Dios. Y aquí en este punto aquí yo digo, si tal vez hay alguna persona aquí en esta iglesia, alguna o algunas personas, yo no lo sé, solo Dios lo sabe, de algunas personas que no hayan recibido la misericordia de Dios, que no se hayan arrepentido nunca, que se caracterizan por ser inmisericordias, por practicar el pecado. La palabra de Dios lo dice muy claro, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios, es del diablo. Si hay alguna persona aquí que no se haya arrepentido, yo le llamo hoy, amigo o amiga, a que se arrepienta, a que reconozca delante de Dios que somos pecadores, que reconozca delante de Dios que Dios es santo, 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 y que solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Él es el único camino al Padre. Solo en Cristo hay salvación. Entonces el llamado es a arrepentirse, porque después de la muerte, si no se arrepiente, no recibirá juicio con misericordia, sino que recibirá juicio sin misericordia y será condenado, tendrá condenación eterna, tormento eterno y consciente en el lago de fuego y azufre. Ahora bien, en Santiago 2, en versículo 13, yo dije, paremos hasta aquí, con aquel que no hiciera misericordia. Y Santiago termina esta sección con lo que dice aquí, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Triunfa significa gloriarse e enorgullecerse. Esto significa que las personas que han recibido la misericordia de Dios se caracterizan por dar misericordia, se caracterizan por llevar misericordia. Y al hacer esto, recibirán reconocimiento y recompensas en el tribunal de Cristo. Misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, Santiago aquí en esta sección trata la relación entre el favoritismo y la ley. En esta sección podemos ver también que hay dos secuencias. Hay una secuencia que es favoritismo, ley, juicio sin misericordia. La otra secuencia es imparcialidad, ley, juicio con misericordia. Es evidente que en la iglesia actual se practica el favoritismo, pero esto no debe existir en la iglesia porque practicar el favoritismo es violar la ley. La práctica del amor imparcial es lo que debe prevalecer entre los cristianos, porque esta es la actitud que agrada a Dios y le glorifica.